Hoy vamos a dar la lección de dignidad más importante del siglo XX, la independencia de la India. En 1835, un hombre de letras llamado Thomas Babington Macaulay, inglés, poeta, historiador y un tipo muy prestante, escribió un artículo, un texto que se llamaba Un minuto en la educación, A Minute in Education, en el cual el tipo decía lo siguiente, comillas, que era partidario de recomendar y de fomentar la enseñanza del inglés en la India como un vínculo de cultura a fin de formar una clase de hombres que puedan servir de intérpretes entre nosotros y los millones de personas que gobernamos, una clase de individuos indios en cuanto a la sangre y al color, pero ingleses en cuanto a los gustos, opiniones, moralidad y entendimiento. Con semejante texto empezó el sentimiento absolutamente irrefrenable de independizarse de los ingleses. Resulta que la India, como la posesión más importante del Imperio Británico, había formado parte de su imaginario de una manera tal que nunca se les ocurriría que podrían dejar de ser los dueños de la India. Empieza toda una campaña, a partir de este texto empiezan las protestas. Y hay una primera campaña que empieza con hombres como Tilak o como Gopal, que fueron líderes buscando el proceso de independencia. Se convocó al Congreso Nacional Indio y se les dio, digamos, la enseñanza del inglés y una formación política, y la formación política de ellos en las leyes inglesas los lleva a buscar, a partir del discurso de la Ilustración, la independencia de la India, porque es que usted no puede decir que todos los pueblos son libres, que los individuos tienen derecho a la libertad y que son iguales ante la ley, y tener a un país sometido a un régimen colonial, porque es que eso no le suena, es una contradicción de términos muy grandes. Entonces, cuando usted entra en contacto con ese discurso, lo primero que piensa y dice, sí, ¿y por qué yo soy colonia de este? Es lo primero que se le ocurre. Entonces, hay una generación que empieza a buscar la independencia de la India, pero en ese momento se van a manejar todos los conceptos del siglo XIX que se hicieron patéticamente reales en el XX. Los conceptos de que la violencia es la partera de la historia, los partidarios de la acción directa, es decir, el choque violento, y la idea de buscar de que la guerra es la política por otros medios, todo este tipo de concepciones acerca de la lucha como un proceso violento estaban dentro de la imaginación política de la época, y hace que esta primera generación de buscadores de la independencia apelen a la violencia como una manera de buscarla. En el caso particular de Tilak, apela a la violencia como una manera de buscar la independencia de la India. Resulta que por la violencia lo único que se desata es un nivel de represión en el cual los británicos tienen absolutamente todas las de ganar, porque por la vía de la violencia, esto es pelea de toche con guayaba. El Imperio Británico en ese momento todavía es la potencia todavía más importante del planeta.
un enfrentamiento de estas características hubiera destruido a la India como nación y como pueblo, con una cantidad de muertos que todavía no hubiéramos terminado de contar. Entonces, hay una primera parte, digamos, donde se propone una acción directa, una acción violenta. Por otro lado, una generación de los independentistas son hindúes. Y entonces, ¿qué hacemos con los musulmanes? No es que una parte importantísima de la India es musulmana, y si ellos no se sienten incluidos dentro del proyecto de independencia, entonces va y se les ocurre que están mejor con los ingleses que bajo la dominación de los hindúes. Entonces, aquí había que echar otro cuento totalmente distinto, que incluyera por igual a hindúes y musulmanes, que no pusiera una confrontación violenta que sería totalmente suicida y destructiva contra un imperio que por sus mismas características de, digamos, de presencia militar, naval y de todo, era 25 veces más fuerte, y no sé cuántas veces más fuerte que la India en ese momento. Así están las cosas. Hay un personaje, en la historia hay personajes que hacen la diferencia. Hay un personaje que posee la capacidad de entender el mundo en el que vivió, de ser un puente entre Oriente y Occidente, y que además posee un alma un alma grande. Mahatma significa alma grande, y que es absolutamente astuto, y que va a utilizar el arma más insospechada de cuantas alguien se puede imaginar, la humildad, y va a derrotar toda la arrogancia del Imperio Británico de los tiempos de Kipling y de toda esta orgullo de tener a la India dentro de sí, con la pura humildad. Hay un personaje que logra entender todos los conceptos que se están manejando en el tiempo en el que vive, y es un verdadero portador de los 5000 años de civilización de la India. Comprende la grandeza espiritual y religiosa de su pueblo, comprende las leyes de los británicos, y tiene la magnanimidad de corazón para poderlas poner a funcionar, y no se va a dejar corromper con el poder nunca, porque el poder no le va a significar nada, sino la grandeza del alma. Un personaje así surge uno cada siglo, y este es Gandhi, Mohandas Karamashid Gandhi. Él es un personaje que nace en la India y va a ser formado como abogado. Él va a estudiar Derecho en Inglaterra, y el estudiar Derecho en Inglaterra le va a permitir un profundo conocimiento de las leyes y del sistema británico de legislación. Él nació en 1869 en la casta de los Vasias, que es como la que corresponde a los comerciantes. Va a ser muy opuesto al sistema de castas de la India. Él va a estudiar Derecho en Inglaterra. Y en Inglaterra, cuando estudie Derecho, va a conocer como el derecho británico viene de la Ilustración, viene del Parlamento, viene de todas las ideas que generaron los estados modernos y los regímenes parlamentarios. Va a entender perfectamente el concepto de libertad que se maneja en ese derecho, por un lado. Por otro lado, va a tener una experiencia muy traumática en Sudáfrica, porque en Sudáfrica va a ir con motivo de un caso donde lo contrataron para defender a un musulmán. Y el tipo va a Sudáfrica y ve que en Sudáfrica a la minoría, pues a la minoría hindú, la tratan de la manera más terrible, lo arrojan de un tren por ir en primera clase, porque decía que allá no había abogados de color oscuro, ni gente en primera clase de color oscuro, ni nadie prestante de color oscuro, y les tenían el terrible apelativo de samis. Y esto a la minoría hindú. A la mayoría negra de las comunidades negras de Sudáfrica, bueno, las tenían en el estado más innombrable de servidumbre a todo nivel. Entonces, el aterrador racismo de Sudáfrica, que es uno de los extremos, fue durante mucho tiempo uno de los extremos más vergonzosos de la especie humana, le va a dar una lección macabra a Gandhi del horror al que la intolerancia en su forma más extrema puede llevar en una sociedad. Ese tallercito le da muy duro, y él empieza a aprender a no obedecer las leyes que apoyan un sistema tan injusto, y va a entrar en contacto con los textos de un personaje que se llama Henry D.
Thoreau. Thoreau fue un filósofo de la escuela, digamos, de la escuela de los filósofos que hubo en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Este personaje era un ecologista cuando todavía eso no se usaba, sospechaba de la industrialización en términos de destrucción del ambiente y de la vida. Este personaje, Thoreau, cuando Estados Unidos le declara la guerra a México, no está de acuerdo con esa guerra, porque México no tiene manera de defenderse en términos reales de los Estados Unidos, y al resultado de esa guerra fue que las 3/4 partes de lo que era México pasaron al poder de los Estados Unidos. Entonces él dijo, esa guerra no es justa, es una guerra ventajosa y se hace para robarle territorios a un pueblo. Entonces, como para esa guerra hay que pagar impuestos, yo no voy a pagar impuestos porque no voy a sostener una guerra con la cual yo no estoy de acuerdo. Entonces lo llevan a la cárcel, y en la cárcel va a escribir la teoría política de la no violencia. Se llama El ensayo sobre la desobediencia civil. Y el ensayo sobre la desobediencia civil dice lo siguiente: normalmente la ley es el respeto a la ley, es el vínculo a través del cual una sociedad se civiliza. Supuestamente la diferencia entre la barbarie y la civilización es el acatamiento de una ley. Pero para que esa ley sea acatada, tiene que tener un fundamento ético. La ley tiene que estar basada en un principio de justicia, de equidad y de moralidad. ¿Qué pasa si las leyes se vuelven locas, como a veces los hombres se vuelven locos? ¿Qué pasa si las leyes son injustas, como también los hombres pueden ser injustos? Cuando una ley pierde todo respaldo ético, lesiona la dignidad de un ser humano, atenta contra la convivencia, la equidad y la felicidad, usted no debe obedecer esa ley, porque obedecer esa ley es ir en contra de su propia conciencia. Entonces, si hay un problema profundo entre mi conciencia moral y la ley contractual, entre la ley contractual y la ley moral, prima la conciencia moral, porque la conciencia moral es la irreductibilidad del ser humano, mejor dicho, es la parte de usted que nadie le quita, es lo más, el respeto que usted tiene por sí mismo. Entonces no se trata de desobedecer la ley que a mí no me dé la gana, no es un problema no es un problema de ser uno voluntarioso, ni caprichoso, ni andar desobedeciendo simplemente porque a usted no le parece, es un problema de ética. Es cuando esto, digamos, para que exista la desobediencia civil tiene que haber un compromiso moral altísimo y un nivel de deberes muy fuerte que sea de donde usted saque los derechos. Ese es, digamos, el fundamento. Ahora, el tipo dice, hay leyes que no se desobedecen, hay leyes que no se pueden obedecer, porque al obedecerlas usted está lesionando la dignidad humana de alguien. Este argumento del ensayo sobre la desobediencia civil de Thoreau es el argumento contrario a lo que se conoce como obediencia debida, que fue lo que alegaron los nazis ante el tribunal de Nuremberg cuando dijeron que ellos obedecieron órdenes. Las órdenes que ellos obedecieron fueran las órdenes del Holocausto. Frente a la conciencia política y moral de Thoreau se dice, una orden de esas usted no la puede obedecer. ¿Cómo va a obedecer usted la orden de hacerle un daño tan grande a un ser humano que porque a usted le dijeron que eso había que hacerlo? Usted es personalmente responsable de todas las acciones que ejecuta, porque usted posee una conciencia moral que le enseña a distinguir el bien del mal. Si usted ejecuta una orden de asesinato, de tortura, de muerte, de desaparición, usted es responsable personalmente por eso, porque usted tiene una conciencia moral. Y usted no puede alegar que estaba obedeciendo órdenes, porque es que esas órdenes no se obedecen. Hay órdenes que no se pueden obedecer si tienen un sentido tan contrario a la naturaleza y a la dignidad humana. Eso lo dice Thoreau. Se echa ese cuento. Y él lo va a poner en práctica en un conflicto que él consideraba inmoral, porque decía, ahí no hay ninguna razón histórica distinta al saqueo. Y yo no voy a patrocinar eso porque es una sinvergüencería. Y si me meten a la cárcel por eso, es porque en la cárcel debe estar la gente decente y los sinvergüenzas están por fuera. Entonces, el texto lo deja escrito Henry D. Thoreau. El contexto es la guerra de los Estados Unidos con México a finales del siglo XIX. Esa teoría política va a ser considerada y reflexionada
por Gandhi. Y junto con el proceso de comprensión de la ley y la libertad inglesa, este hombre va a elaborar una síntesis del concepto de dignidad. Desde el punto de vista occidental, todas estas teorías que se manejaron en el siglo XIX, eso de que la violencia es la partera de la historia, eso de que la guerra es la política por otros medios, la teoría de la evolución aplicada a la política, que finalmente los que sobreviven son los más fuertes, los que se pueden adaptar, los que son capaces de imponerse sobre los demás. Ese pensamiento que se da durante todo el siglo XIX y que está detrás de las ideas, de muchas de las ideas políticas de la época, llevado a la práctica con el nivel tecnológico que se desarrolló en el siglo XX, va a conducir al mundo a 2 guerras mundiales, va a generar una mortandad absolutamente vergonzosa y terrible de la cual no hay antecedentes, y va a llevar a una destrucción a una escala inimaginable por creer que eso es política, que coger y matar las aldeas y la población y destruir a la gente es política. Y si además usted le añade que al enemigo hay que matarlo en su propio territorio y que el territorio es parte del objetivo, entonces usted destruye los pozos de agua, destruye la luz, destruye todo, y entonces ya ahí no queda, y además destruye a los no combatientes, que son los que viven ahí. En la Segunda Guerra Mundial murieron casi muchos más no combatientes que soldados por la modalidad tan terrible de atacar a la población civil como objetivo. Entonces, Gandhi ve todos estos horrores que están pasando y comprende además profundamente la conciencia de su pueblo. Entonces, lo que él hace es entender cómo funcionan las leyes que van a llevar a la libertad de los pueblos. Pero la diferencia está en la manera como va a luchar por esa libertad, en la manera como va a ponerlas en práctica, porque esto es una conciencia ética profunda. Usted, si está en contra de la brutalidad, de la violencia ejercida contra usted, tiene que ponerla en evidencia de una manera distinta a ejercerla usted también. Porque si usted responde a la violencia con violencia y a la venganza con venganza, no se va a diferenciar de las personas a quienes usted quiere combatir, porque en los métodos que utilice para combatirlas no va a ser mejor que ellas, y después, en el balance final de la brutalidad y el horror, no va a poder tener las manos limpias para decir su brutalidad es inmoral y la mía no. Entonces Gandhi dice, los fines y los medios no son separables. No se pueden tener grandes ideales y ruines métodos, porque los medios corrompen el fin más puro. Si usted tiene los ideales más maravillosos del mundo, pero tiene las peores maneras para hacerlos valer, usted es su método, usted es lo que hace. Entonces eso, por eso es que va a ser un problema de una conciencia moral profunda. Eso desde el punto de vista de las leyes occidentales. Desde el punto de vista de la India, la cultura de la India tiene en el jainismo una forma de respeto a toda vida. El respeto del jainismo por la vida es tan extremo que a veces están barriendo con unas hojas adelante para no pisar involuntariamente hormigas, que no respiran mucho durante la primavera en el campo para no ingerir insectos sin darse cuenta. El respeto profundo del jainismo por la vida, esa historia de Jaina, que fue también un iluminado, esa historia que va a llevar
a toda una mirada sobre el respeto profundo, es la que él va a utilizar como la base espiritual para la teoría de la no violencia, para la práctica moral e interior. Para la teoría política tenemos a Thoreau. Para la búsqueda de la libertad tenemos las leyes inglesas. Pero para la movilización del alma tenemos la espiritualidad de la India. El jainismo respeta toda forma de vida, porque considera la vida sagrada en todas sus manifestaciones y la considera parte de la grandeza del cosmos. Cuando Gandhi le dice a su pueblo, no vamos a ejercer violencia contra nadie, su pueblo puede entender perfectamente, porque está acostumbrado por su religión a respetar la vida. Del jainismo saca Gandhi este profundo respeto por todo lo que vive, por todo lo que crece, por todo lo que ama. Eso por un lado. Por el otro lado, todo lo que hemos visto de la religiosidad hindú tiene que ver con el desprendimiento. El budismo tiene que ver con el desprendimiento. Tiene que ver con no aferrarse, con no apegarse, con no poseer, con no intentar apropiarse de. Entonces, si usted le va a pedir al pueblo de la India que se desapegue de las dependencias que lo ligan al Imperio Británico, que se desapegue de las manufacturas británicas, que se desapegue de los productos británicos, usted le está pidiendo algo que perfectamente ellos hacen dentro de su proceso de perfección espiritual, nada que no se les haya ocurrido. Entonces resulta que cuando llegó la revolución industrial a la India, en ese momento, las manufacturas que venían en el barquito ese del señor que negoció con el sultán, esas manufacturas hechas en serie, hechas en máquina, fueron desarticulando las redes de economía artesanal de la India. La India se manejaba con una economía artesanal que le permitía a las familias sobrevivir a las sequías y a las hambrunas y mantener un nivel de vida razonablemente estable, a veces más estrecho, a veces más abundante, pero en todo caso sostenible. Cuando las manufacturas inglesas inundan a la India en nombre del progreso, destruyen las redes de tejido social que permitían que las familias subsistieran a punta de la tela artesanal. Entonces viene el hambre, porque el proyecto industrial no va a poder absorber a esa cantidad de mano de obra que es la población de la India. Como no la puede absorber, no la puede proletarizar, porque no va a generar esos tamaños de empleo. Entonces esta gente va a quedar sin una economía en la cual ellos puedan participar y van a quedar conducidos a un hambre descomunal, y el hambre los va a llevar a las grandes ciudades, y el hambre va a azotar regiones donde antes no se conocía, porque todo el mundo trabajaba su propia artesanía y eran proyectos familiares donde estaban las mujeres y los niños y los hombres y teñían, y el íñigo era la tintura para las grandes y hermosas telas de la India, y las sedas eran las texturas que ellos se ponían en ese calor. Las manufacturas británicas ni siquiera las puede usted poner, a no ser que sea muy inglesa, a las 5 de la tarde, porque el calor es brutal. Usted vestido de paño, ni siquiera son prácticas. Por un lado, a las 5 de la tarde usted tiene que estar escondido de los moscos, no tomando el té, porque es el momento en que vienen todas las oleadas. Entonces, mientras que las sedas y las ropas livianas son mucho más adecuadas para el clima de la India, solamente el concepto de que la manufactura de paño era civilización y los vestidos locales eran barbarie, mantenía estas diferencias. Entonces, cuando se rompió todo el tejido social, el tejido artesanal, la producción de la familia conjunta y la posibilidad de sobrevivir la familia, cuando pasa esa catástrofe por la vía del choque de la industrialización con el mundo de la India, Gandhi entiende eso, y lo entiende de una manera maravillosa. Cuando le dicen que una aldea, una región entera, casi del tamaño de un país, muere de hambre porque el íñigo, que es la tintura que producen, ya no se consume, porque todo el mundo está comprando manufacturas inglesas, entonces ya no necesitan el íñigo, entonces toda la gente que lo cultivaba está muriendo de hambre, Gandhi lanza la campaña. Entonces él lo que dice es, vayan al closet, saquen todas las manufacturas inglesas que tengan en el closet, quemémoslas, vamos a hacer una hoguera
que se vea en Delhi y en Londres. Quemémoslas, y si después de quemarlas no les queda sino un trapo que les cubre el cuerpo como estoy cubierto yo, llévenlo con dignidad. Y así empieza el boicot a las manufacturas británicas. Entonces, la cosa empieza de la siguiente manera. Después de Sudáfrica, él llega a la India y primero se recorre toda la India, se echa 4 años recorriendo la India para saber de qué país está hablando, porque él tiene muy claro que los políticos que en nombre de la India hablan de la independencia no tienen ninguna idea de qué India hablan, son políticos urbanos formados en Inglaterra que no tienen un contacto con la vida cotidiana. Esos años de exploración en la India lo llevan a entender la importancia de los oficios, lo llevan a entender la importancia de la humilde manera de ganarse la vida, y esa humildad del pueblo de la India le va a dar la grandeza del alma. Gandhi aprende la humildad de los oficios, aprende que en todo oficio hay dignidad, y de esta manera va a aprender a cuestionar la existencia de los intocables como una casta sometida a toda humillación. Entonces aprende a cuidar las cabras y aprende la humildad, y después cuando va a tener un ashram, es decir, un punto desde donde va a empezar su trabajo, el que quiere trabajar con él lo primero que va a hacer es limpiar los baños, es cuidar las cabras. A todo el mundo le enseña que en la humildad hay grandeza y que la humildad combate la arrogancia. Entonces, con esta idea simple y sencilla, la gente va encontrando en su corazón, en su práctica y en su vida, un ejemplo perfectamente cercano a su manera de vivir. Esto lo acerca, porque es que usted va a echarles un cuento muy bravo, va a movilizar a 450 millones de personas para que saquen a los ingleses de la India, simplemente con no obedecerles, con no concederles ningún tipo de autoridad en su corazón. Entonces, ¿usted cómo les va a echar ese cuento? Primero tiene que probar con el ejemplo de su vida, que usted entiende la sencillez y la humildad de su vida cotidiana, para que les pueda pedir desde esa humildad un acto de grandeza y de autorrespeto como el que les va a pedir. Entonces empieza con los oficios simples, y esa siempre va a ser su manera. Dice, el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo. A veces decía, me propongo convertirme en sirviente de aquellos que me quieren esclavizar. Entonces usted, en lugar de ponerse en la misma arrogancia de ellos, utiliza la humildad para ponerlos en evidencia, hasta que la arrogancia del otro se termina volviendo contra sí. Así es que empieza. Entonces llega a la India, la conoce, palmo a palmo, noche a noche, región a región. Cuando ya tiene una idea de qué es la India, vuelve a la escena política en Delhi. Ya está utilizando su ropa, sus vestidos hindúes, su vestimenta original hindú. Cuando él llega a la India, él llega en 1915, ha sido reclutados muchísimos hindúes para pelear a favor de los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Eso supondría algún tipo de concesiones respecto de la autonomía al regreso de la guerra, que fue el cuento que le echaron a todas las colonias para que fueran a pelear y después los dejaron mirando un chispero. Entonces, cuando regresaron, se promulgó una ley que prolongaba toda la libertad de expresión, de prensa, de asociación, que daba todas las garantías al Imperio Británico para ejercer una represión indiscriminada frente al mundo de los hindúes. Una ley de manos libres para la represión a toda forma de asociación y de independencia. Eso se llama la Rowlatt Act, la ley Rowlatt. Entonces Gandhi dice, esa no la vamos a obedecer, esa no se las vamos a obedecer a ellos, no les vamos a legitimar su represión. Entonces Gandhi tiene que luchar contra muchas fuerzas internas, tiene que luchar contra aquellos que creen que el terrorismo
por acción directa y por brutalidad instantánea, es la manera de luchar contra los británicos. Porque entonces él dice, bueno, lo primero que usted hace con el terrorismo es legitimar toda represión, es darle al otro la razón completa para que lo acabe, porque usted se constituye en una amenaza física para el otro y en esa medida le da toda la posibilidad para que utilice las mismas armas contra usted. Entonces el terrorismo genera una reacción antiterrorista tan brutal como él mismo, y ahí se meten en una dinámica en la que no gana nadie, porque y en la cual además el nivel de pérdidas que la India tendría que poner es todo. Entonces, para luchar contra las fuerzas que quieren la independencia por la violencia, por el terrorismo, por la acción directa, por la acción armada, él ayuna. Ayuna, dice, yo ayuno hasta que ustedes dejen de matarse y de matar a los ingleses. Aquí no vamos a matar a los ingleses. Entonces se pone a ayunar, y esos ayunos presionan moralmente tanto a su propio pueblo que la gente deja de utilizar métodos violentos para buscar la independencia. Así les va trabajando el corazón hacia la no violencia desde el punto de vista del alma, el ayuno. Pero, o sea, no van a matar ingleses, no van a devolver los golpes, pero no van a obedecer. No van a obedecer. O sea, aquí la lección es que usted tiene un autorrespeto. Usted no puede obedecer al otro. La obediencia es un acto voluntario. Usted le concede al otro su obediencia en la medida en que lo reconoce como autoridad y reconoce como legítima la autoridad que está ejerciendo sobre usted. Si usted no reconoce en el otro ninguna autoridad, no le va a dar su obediencia. La obediencia a usted se la da a alguien o se la quita. Si usted no le da su obediencia al otro, no la va a obtener de usted aunque lo maten, lo pueden moler a palos. Pero usted no va a obedecer, no van a adquirir de usted ninguna sumisión bajo ninguna circunstancia, aunque lo maten. Entonces, esto es lo que él dice, no vamos a obedecer un acta de esas, no les vamos a dar ningún tipo de obediencia, vamos a declararlos fuera de nuestros corazones y de nuestro alcance, vamos a ignorarlos, vamos a desconocer su autoridad, vamos a comportarnos como pueblos libres. Y ellos no van a tener más remedio que irse. Y así empieza el Saraguiaba, la no violencia, la campaña de la independencia. Entonces empieza por no obedecer las leyes de excepción del Acta de Rowlatt, por no permitir la represión, es decir, por sacar comunicados de prensa, hacer periódicos, todo aquello que el Acta estaba prohibiendo, lo hacían. Que llegaban y los golpeaban, pues bueno, los golpeaban, pero no los detenían en lo que estaban haciendo. Entonces, porque para usted hacer esto, usted tiene que tener un nivel de valor muy grande, porque la fácil es disparar, la difícil es no obedecer. Entonces él decía, por esta causa y por muchas otras, estoy dispuesto a morir, pero no existe absolutamente ninguna causa por la cual esté dispuesto a matar. Eso es otra cosa. Yo no respondo a una agresión, pero no obedezco. Entonces empieza con la Rowlatt Act, y cada vez que hay violencia al interior de su gente, ayuna, para que el ayuno presione como una manera de decir, así no es, esto es a lo bien, los vamos a sacar de acá porque los vamos a derrotar moralmente. Entonces cuando empieza toda la resistencia, toda la desobediencia civil, la represión de los británicos, del imperio británico sobre el pueblo de la India va a ser durísima. Y cada vez que se produce una represión de esas, ellos se deslegitiman y se desautorizan los británicos, porque imagínense que los tenían como colonia que porque los civilizaban, que porque la civilización eran los británicos y que porque los otros eran los que necesitaban ser civilizados. Cuando los británicos empiezan a portarse como bárbaros, cuando su represión se hace brutal, entonces ¿qué los hace civilizados? El mundo entero se moría del horror de las cosas que hicieron. Y hay un punto que es el de cuando hay una de estas leyes de prohibición de asociación y se congregan 10.000 personas en una plaza, que llega el coronel Dyer, un oficial inglés, y dispara, ordena a sus hombres disparar contra la multitud y mata a 365 personas y deja heridas a más de 1.500. Y dice que hizo eso para darles una sana lección moral sobre cómo no desobedecer, para no desobedecerlos a ellos. Los mismos ingleses se horrorizan.
Y cuando al tipo lo llevan a juicio, el tipo dice que él estaba actuando para producir una lección. Le dijeron, ¿usted está consciente de que ahí había niños? Dice, sí. ¿Usted está consciente de que le ordenó a sus tropas disparar a la parte más gruesa de la multitud? Sí. Si usted hubiera podido entrar la tanqueta y disparar de lleno a la multitud, ¿lo hubiera hecho? Sí. Entonces las mismas cortes británicas dicen, este tipo está completamente loco porque en nombre de los principios está haciendo una barbaridad. Y entonces usted, ¿cómo alega que ese tipo es civilizado? ¿Cómo dice usted que eso es civilización si mató a 365 civiles desarmados? Eso es lo que no hace, digamos, lo que va produciendo que ante su propia conciencia moral los británicos empiecen a cuestionarse lo que están haciendo en la India. Y eso es lo que dice Gandhi. Mire, la gente eventualmente se le va cambiando la cabeza. Se le va cambiando la cabeza y le va entendiendo a usted las razones, aunque en un principio le parezcan locas. Entonces empieza, por un lado dice, bueno, entonces vamos a hacer el boicot a las manufacturas y no solamente no vamos a comprar las telas inglesas, sino que vamos a volver a tejer. Vamos a hacer la rueca. Y al volver a tejer, vuelve a sacar ese tejido profundo de la India, que era el que artesanalmente había logrado la unión y la supervivencia de las familias, ya en las sequías, ya en los monzones. Vuelve a retomar ese sentido que hacía posible que este pueblo milenario hubiera podido subsistir con un tamaño de población como el que ha tenido siempre durante tanto tiempo, y les va devolviendo la dignidad. El traje que usted se pone, usted lo confeccionó. Los colores que usted le puso, usted mismo los tiñó, y ese traje tiene toda la dignidad del mundo. No hay belleza en un traje que produce miseria, decía la esposa de Gandhi cuando estaba hablando ante las mujeres. Ni el traje más hermoso puede estarse revestido de belleza si se produce a costa de la miseria de un pueblo. Entonces, esto no solamente en un principio da toda la dignidad, restaura el tejido social de la India, y hoy por hoy la industria textil de la India es una de las más hermosas y de las más prósperas y de las que ha recorrido el mundo. La simple acción de la rueca devuelve la dignidad. Cuando sucedió la matanza de Amritsar, que fue cerca de 1919, esto generó una reacción profunda, terrible. Rabindranath Tagore, el gran escritor, poeta, novelista, pensador hindú, que ganó el Premio Nobel de Literatura, él va a renunciar al título de caballero, digamos, a los honores que le había dado el Imperio Británico por esa matanza. Y empiezan a renunciar a esos títulos porque dicen, no podemos representar ni respaldar algo así. Entonces, Gandhi va trabajando todos los frentes, va trabajando la política, desde la desobediencia, va trabajando el boicot, y con el boicot le va devolviendo la autonomía económica al pueblo de la India, a tal punto
que los obreros ingleses, que eran los que pagaban directamente el boicot porque eran sus manufacturas las que no se compraban en la India, van a respaldar a Gandhi y van a entender sus motivos. Y cuando Gandhi finalmente se ha invitado a Londres a negociar, va a visitar las fábricas de los obreros ingleses y los obreros lo van a aplaudir, aunque a ellos les cueste tan duro que las manufacturas hechas en Londres no se vendan en la India. Esto es una cosa que le va cambiando la conciencia ética a la gente. Entonces él va a vivir en un ashram. Ashram es la palabra hindú que significa comunidad. Él además tiene otra cosa que es absolutamente prodigiosa, y es que es hijo de padre hindú y madre musulmana. El doble carácter de tener padres de las dos religiones que en ese momento se debaten en la India, le permite entender las dos culturas, que son tan diferentes. Si no, uno u otro sentiría que no estaba incluido en su proyecto. Lo que Gandhi dice es que en esa India caben todos, y que por la calle puede caminar todo el mundo, que el mundo solamente es aceptable si en él hay espacio para todos. Por eso va a combatir muy seriamente el sistema de castas, y lo combate haciendo los oficios de las castas, de los considerados más humillantes. Limpiar inodoros es oficio de intocables, y eso en la India es un deshonor, pues él limpiaba inodoros todos los días para demostrar que a él no se le quitaba nada con eso, y que era tan igual y tan libre como un intocable o como cualquiera, y así era que daba sus lecciones. Entonces va organizando la resistencia. Primero la manufactura, la rueca, el sentido de la propia valía, el hacer con mis manos lo que cubre mi cuerpo, y el estar trabajando en mi propia cultura, de la raíz profunda, de la forma como la India sobrevivió durante milenios. Él saca el boicot a las manufacturas inglesas, por un lado. Por el otro lado, cada vez que hay brotes de violencia, terrorismo, acción directa, cada vez que vuelven a rondar los fantasmas que creen que la violencia es la única salida de la historia, ayuna. Y el ayuno es una presión moral muy fuerte que hace que la violencia se detenga, porque depende de su conciencia el alma del Mahatma. Entonces eso no puede ser para nadie aceptable, así que ayuna cada vez que hay violencia contra, digamos, de su gente contra los ingleses, porque ahí eso desvirtúa todo. Acuérdense que nosotros, es tan justa nuestra causa que se sostiene por sí misma. Es una verdad evidente en sí misma. Usted no tiene que matar a nadie para convencerlo de que su causa es justa. Si su causa es justa, sus métodos también lo serán. Entonces, de esa manera mantiene controlado que no se le desborden y que no dejen de entender de qué se trata esta lucha. Él dice, esta es una lucha individual. Cada cual está metido aquí por su propia conciencia. Si yo no tuviera razón y estuviera equivocado, solo yo pagaría las consecuencias de mis errores. Pero cuando usted manda a la gente a la guerra, como manda ejércitos enteros, si la guerra está errada, si no fue justa, usted está mandando un montón de gente a la muerte por nada. Eso pasaría mucho tiempo después cuando declararan que la guerra de Vietnam era el peor error histórico que ha cometido los Estados Unidos. Y nada, bueno, buenísimo para contarle a los 50.000 pelados que murieron allá que realmente era injusta esa guerra, y a los 3 millones de vietnamitas. Entonces, o a los 50 millones de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, usted cuéntele a todo el mundo que esas guerras, qué era lo que significaban esas guerras. Entonces Gandhi cuestiona ese que es el pilar del pensamiento del siglo XX. El creer que la política es la guerra, que la guerra es la política por otros medios. Entonces eso lo cuestiona en sus actos. Bueno, ¿cuál es el otro problema? Como no existe la refrigeración en ese momento, entonces los alimentos se conservan por la sal. La sal es monopolio de los británicos. La India tiene 6.000 kilómetros de costas. ¿Cómo es posible que ellos estén comprando sal de monopolio cuando la tienen en la orilla del mar? Y arranca a caminar en la epopeya más impresionante. Esta sí que tiene todos los extras del mundo, porque el hombre sale con su bastoncito y con su trapito a caminar, y la gente lo sigue y se une a él. En todos los pueblos, en todas las aldeas, en todas las villas, en todos los territorios, la gente se une a él. Y él va a llegar hasta el extremo de la costa del Océano Índico para sacar un puñado de sal del mar. Y va caminando y miles lo acompañan. Cuando llegan a la costa son cientos de miles.
y en ese momento los británicos el ejército británico está parado enfrente, golpeando a la multitud que avanza por encima de los golpes para sacar la sal del mar. Esto de estarlos golpeando una y otra vez, frente a los periodistas del mundo entero, que están viendo cómo se golpea una multitud desarmada, que lo único que busca es sacar sal de su propio mar. Esto deslegitima totalmente el concepto de civilización que pueda sustentarse detrás de toda esta brutalidad. Y ahí, ¿quién es el bárbaro? Entonces les pegan y les pegan y les pegan hasta que ya no pueden pegarles más, porque el agotamiento es superior a la multitud. Cuando ya se rinden ante una multitud que no ha obedecido la orden de retirarse, Gandhi saca del mar un puñado de sal. Ahí han caído los británicos. Eso se demora un poquito más tiempo, más de tiempo para que se pueda ver, pero es ahí, en ese puñado de sal, donde realmente empezaron a perder la batalla de verdad. Entonces empieza la marcha de la sal, el boicot a las manufacturas, el retorno a la rueca, el validar y dignificar todos los oficios, la humildad como actitud, el respeto por la vida, el desprendimiento y el desapego de todo aquello con lo cual a usted lo puedan chantajear. Si el problema es con las manufacturas, pues no me las pongo. Si el problema es con la sal, pues no se la compro. Ninguna de sus cosas me es necesaria para vivir, porque mi alma es lo único que requiero y mi libertad. Y en eso está en la senda del budismo, que ha dicho desde hace mucho tiempo que el apego es una de las cárceles y de las cosas que impide el perfeccionamiento del alma. Entonces, lo que va a tomar en lo profundo de la espiritualidad de su propia religión y va a combatir la idea de que hay honor en la guerra, y eso no se había hecho antes de esa manera, porque el Imperio Británico es un imperio guerrero. Precisamente cuando estábamos hablando de la novela de las 4 plumas, decíamos que el personaje de la novela queda deshonrado ante todos sus compañeros por negarse a ir a la guerra en la campaña que estaba haciendo en ese momento el Imperio Británico en Sudán. Estalla una guerra, él se niega a ir a esa guerra porque no cree en la guerra. Eso es considerado como cobardía, y por eso sus 3 amigos y su novia le envían cada uno una pluma. La novela consiste en cómo va a devolver cada una de esas plumas con actos de valor absolutamente increíbles que no tienen que ver con la guerra misma. Entonces, esa cultura guerrera, esa cultura del honor solamente en la violencia, es lo que Gandhi va a atacar desde la espiritualidad y desde el corazón. Entonces, la marcha de la sal es el momento en que, un momento determinante, cuando dice, mire, esto es de este tamaño. Entonces es cuando los ingleses le dicen, ¿y usted qué quiere? ¿Que nos vayamos caminando de la India? ¿Que nos demos media vuelta y nos vayamos caminando de la India? Y él dice, pues eventualmente van a tener que hacer eso. Se van a ir caminando de la India. No va a haber más remedio, nosotros no los reconocemos, no los necesitamos y somos libres por nuestra propia existencia, no porque ustedes nos den la libertad, así que van a tener que irse. Y cuando están en todas estas, y cuando la campaña adquiere visos cada vez más grandes, más importantes, moviliza mayor cantidad de población, el mundo entero está mirando lo que está pasando en la India. En todas partes se ve lo que está pasando en la India. Churchill le tenía una rabia terrible a Gandhi porque decía que era un hombre muy astuto y siempre lo hacía quedar en fuera de lugar. Churchill, gordito y con su tabaco, quedaba como el malo al lado de los trapos de Gandhi, siempre. Entonces, y además Churchill tenía un pálpito terrible. Él decía, la independencia de la India le va a asestar al Imperio Británico un golpe mortal, lo convertirá en un país insignificante. Así era de importante para el Imperio Británico la India, era la perla del imperio, era lo más importante de todas sus posesiones. Gandhi sabía que los británicos no iban a soltar la India por su propia voluntad, a no ser que cosas absolutamente extraordinarias les pasaran, y cosas absolutamente extraordinarias les pasaron. Fue efectivamente desde lo extraordinario de su pensamiento y de su acción espiritual que ellos
les tocaría irse eventualmente caminando de la India. Entonces luego viene la Segunda Guerra Mundial. Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra está solita aguantando frente a los nazis, porque hay un momento con la guerra relámpago ha caído toda Europa. Estados Unidos aún no ha entrado en la guerra. Inglaterra está sola y desesperada. La isla está librando la independencia, la guerra de libertad por toda Europa, ella solita. Y en ese momento tan aciago, tan duro de la historia británica, cuando la existencia misma de ellos y de Europa está en peligro, Gandhi le manda una carta a Churchill en la que le dice: no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro. Mientras Inglaterra esté en una hora tan aciaga de su historia y en un peligro tan grande, la India para la campaña de independencia, y la paran, mientras Inglaterra salga de su grave problema. Esto que hubiera podido ser el momento perfecto para asestarles el golpe definitivo, es la lección de dignidad más impresionante que se puedan imaginar. Paran la campaña durante los años de la Guerra Mundial y la reanudan una vez que Inglaterra haya logrado sobrellevar esos años tan terribles y tan difíciles en su historia. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, la campaña entra en su última fase. Es cuando ya viene la sacada de los británicos de allá, la negociada, la independencia, y el mundo se ha cubierto de un asombro que no creía poder sentir frente a la figura del más humilde de los hombres, que había dado la más grande de las lecciones. El capítulo final, la independencia, esta última parte, la que va del 45 al 48, que es la que termina con la salida de los británicos de la India y con todo el sueño que la India había significado para ellos, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la dignidad, de la grandeza basada en la humildad, del profundo respeto a la vida de los jainistas, de la libertad del desapego de los budistas y del alma grande del Mahatma, como el ejemplo histórico de la conciencia de una humanidad posible, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno. Para ustedes, feliz domingo. Incluyera por igual a hindúes y musulmanes, que no pusiera una confrontación violenta que sería totalmente suicida y destructiva contra un imperio que por sus mismas características de, digamos, de presencia militar, naval y de todo, era 25 veces más fuerte, y no sé cuántas veces más fuerte que la India en ese momento. Así están las cosas. Hay un personaje, en la historia hay personajes que hacen la diferencia. Hay un personaje que posee la capacidad de entender el mundo en el que vivió, de ser un puente entre Oriente y Occidente, y que además posee un alma un alma grande. Mahatma significa alma grande, y que es absolutamente astuto, y que va a utilizar el arma más insospechada de cuantas alguien se puede imaginar, la humildad, y va a derrotar toda la arrogancia del Imperio Británico de los tiempos de Kipling y de toda esta orgullo de tener a la India dentro de sí, con la pura humildad. Hay un personaje que logra entender todos los conceptos que se están manejando en el tiempo en el que vive, y es un verdadero portador de los 5000 años de civilización de la India. Comprende la grandeza espiritual y religiosa de su pueblo, comprende las leyes de los británicos y tiene la magnanimidad de corazón para poderlas poner a funcionar, y no se va a dejar corromper con el poder nunca, porque el poder no le va a significar nada sino la grandeza del alma. Un personaje así surge uno cada siglo, y este es Gandhi, Mohandas Karamashid Gandhi. Él es un personaje que nace en la India y va a ser formado como abogado. Él va a estudiar Derecho en Inglaterra, y el estudiar Derecho en Inglaterra le va a permitir un profundo conocimiento de las leyes y del sistema británico de legislación. Él nació en 1869 en la casta de los Vasias, que es como la que corresponde a los comerciantes,
va a ser muy opuesto al sistema de castas de la India. Él va a estudiar Derecho en Inglaterra. Y en Inglaterra, cuando estudie Derecho, va a conocer como el derecho británico viene de la Ilustración, viene del Parlamento, viene de todas las ideas que generaron los estados modernos y los regímenes parlamentarios. Va a entender perfectamente el concepto de libertad que se maneja en ese derecho, por un lado. Por otro lado, va a tener una experiencia muy traumática en Sudáfrica, porque en Sudáfrica va a ir con motivo de un caso donde lo contrataron para defender a un musulmán. Y el tipo va a Sudáfrica y ve que en Sudáfrica a la minoría, pues a la minoría hindú, la tratan de la manera más terrible, lo arrojan de un tren por ir en primera clase porque decía que allá no había abogados de color oscuro, ni gente en primera clase de color oscuro, ni nadie prestante de color oscuro, y les tenían el terrible apelativo de Samis. Y esto a la minoría hindú, a la mayoría negra de las comunidades negras de Sudáfrica, bueno, las tenían en el estado más innombrable de servidumbre a todo nivel. Entonces, el aterrador racismo de Sudáfrica, que es uno de los extremos, fue durante mucho tiempo uno de los extremos más vergonzosos de la especie humana. Hoy vamos a dar la lección de dignidad más importante del siglo XX, la independencia de la India. En 1835, un hombre de letras llamado Thomas Babington Macaulay, inglés, poeta, historiador y un tipo muy prestante, escribió un artículo, un texto que se llamaba Un minuto en la educación, A Minute in Education, en el cual el tipo decía lo siguiente, comillas, que era partidario de recomendar y de fomentar la enseñanza del inglés en la India como un vínculo de cultura a fin de formar una clase de hombres que puedan servir de intérpretes entre nosotros y los millones de personas que gobernamos, una clase de individuos indios en cuanto a la sangre y al color, pero ingleses en cuanto a los gustos, opiniones, moralidad y entendimiento. Con semejante texto empezó el sentimiento absolutamente irrefrenable de independizarse de los ingleses. Resulta que la India, como la posesión más importante del Imperio Británico, había formado parte de su imaginario de una manera tal que nunca se les ocurriría que podrían dejar de ser los dueños de la India. Empieza toda una campaña, a partir de este texto empiezan las protestas. Y hay una primera campaña que empieza con hombres como Tilak o como Gopal, que fueron líderes buscando el proceso de independencia. Se convocó al Congreso Nacional Indio y se les dio, digamos, la enseñanza del inglés y una formación política, y la formación política de ellos en las leyes inglesas los lleva a buscar, a partir del discurso de la Ilustración, la independencia de la India, porque es que usted no puede decir que todos los pueblos son libres, que los individuos tienen derecho a la libertad y que son iguales ante la ley, y tener a un país sometido a un régimen colonial, porque es que eso no le suena, es una contradicción de términos muy grandes. Entonces, cuando usted entra en contacto con ese discurso, lo primero que piensa y dice, ah, sí, ¿y por qué yo soy colonia de este? Es lo primero que se le ocurre.
Entonces hay una generación que empieza a buscar la independencia de la India, pero en ese momento se van a manejar todos los conceptos del siglo XIX que se hicieron patéticamente reales en el XX. Los conceptos de que la violencia es la partera de la historia, los partidarios de la acción directa, es decir, el choque violento, y la idea de buscar de que la guerra es la política por otros medios, todo este tipo de concepciones acerca de la lucha como un proceso violento estaban dentro de la imaginación política de la época, y hace que esta primera generación de buscadores de la independencia apelen a la violencia como una manera de buscarla. En el caso particular de Tilak, apela a la violencia como una manera de buscar la independencia de la India. Resulta que por la violencia lo único que se desata es un nivel de represión en el cual los británicos tienen absolutamente todas las de ganar, porque por la vía de la violencia, esto es pelea de toche con guayaba. El imperio británico en ese momento todavía es la potencia todavía más importante del planeta. Un enfrentamiento de estas características hubiera destruido a la India como nación y como pueblo, con una cantidad de muertos que todavía no hubiéramos terminado de contar. Entonces, hay una primera parte, digamos, donde se propone una acción directa, una acción violenta. Por otro lado, una generación de los independentistas son hindúes. Y entonces, ¿qué hacemos con los musulmanes? No es que una parte importantísima de la India es musulmana, y si ellos no se sienten incluidos dentro del proyecto de independencia, entonces va y se les ocurre que están mejor con los ingleses que bajo la dominación de los hindúes. Entonces, aquí había que echar otro cuento totalmente distinto, que incluye